ya en la recta final de nuestras entrevistas del Conecta 21 CNH y lo hacemos acompañados en esta ocasión de dos personas, dos expertas, en este caso Anabel Alguacil, que es coordinadora de calidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Encarnación Fernández del Palacio, que es directora de enfermería del mismo hospital. Preguntaros por innovación es algo casi obligado, ¿no?, en este 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. No sé qué creéis que puede hacer la innovación para que nuestro sistema sanitario sea más sostenible. Pues estamos de acuerdo en que la innovación creemos que está siendo sumativa porque se está desarrollando mucha innovación tecnológica que se va incorporando a las prácticas asistenciales que ya tenemos y no dejamos de hacer nada. Y la verdadera sostenibilidad viene por transformar el sistema para que dejemos de hacer lo que es innecesario y no aporta valor al paciente y vayamos incorporando aquella tecnología que muchas veces es innovadora, pero a veces también es importante recuperar lo antiguo, recuperar la humanización también es importante y coger de la mano al paciente también es importante y eso no es innovador, e incorporarlo restando lo que no es necesario y no le aporta valor al paciente. O sea que yo creo que la innovación es de transformación del sistema, más que tecnológica. La innovación nos plantea una serie de retos, ¿no?, de cara al futuro. Siempre hablamos del año 2020, pero tengamos en cuenta que 2020 ya es el año que viene, ¿no? Si miramos hacia el futuro un poco más allá, 2030, 2050, ¿cuáles creéis que son los retos de la innovación sanitaria? Bueno, pues teniendo en cuenta efectivamente toda esta evolución, sobre todo tecnológica, que hay desde hace algunos años, ¿no?, y viendo nuestra experiencia con el tema de la experiencia de paciente, yo creo que hay que añadirle a esa innovación esa parte de que el paciente sea parte importante de todo su proceso, ¿no?, y hacerlo no solamente en la parte bueno, pues más de su enfermedad, sino también que sea activo y que comparta con nosotros realmente bueno, pues su experiencia, cómo se siente, porque lo que hemos visto en el Hospital Clínico, que ya llevamos haciendo dos experiencias de paciente en dos áreas muy diferentes, es que cada paciente con su proceso es un mundo distinto y nos demanda cosas distintas, es decir, entienden que están en un centro donde su proceso de enfermedad se lo vamos a tratar, pero yo creo que hay que también sumarle a esa innovación esa otra parte que muchas veces no tenemos en cuenta y es la parte más de sentimientos, de estados de ánimo, que en el caso del paciente oncológico, que ha sido nuestro último proyecto, ha quedado muy evidente, ¿no? Es decir, que nos ha sorprendido que los pacientes nos demanden algunas cosas que los profesionales, pues bueno, pensábamos que a lo mejor no eran importantes para ellos, ¿no? Eran temas de entretenimiento, temas en los que también es innovador, o sea, plantear nuestra app como algo innovador para entretener y que los pacientes compartan, pues yo creo que también es innovación, no solo pensando efectivamente en la parte tecnológica, ¿no? Ahora iremos con vuestro proyecto en concreto y con la ponencia que habéis presentado esta mañana. Sí que me gustaría saber, si tuvieseis que puntuar del 1 al 10 el nivel de la innovación sanitaria en estos momentos en nuestro país, ¿qué calificación le daríais? Pues lo estuvimos comentando precisamente ayer porque es difícil poner del 1 al 10 un 4, un 5, un 6, ¿qué más da? Los españoles solemos tener complejo cuando nos comparamos con los de fuera y creemos que siempre estamos a la cola de todo, pero hay una característica muy española que es la creatividad. Y con los recursos que tenemos hacemos más que la mayoría en innovación. O sea que si tuviéramos que puntuar nuestra creatividad estaríamos entre el 8 y el 9. Pero si tuviéramos que puntuar la inversión que se hace en innovación estaríamos en un 1 o en un 2. Habéis hablado esta mañana del proyecto Su Voz. Yo querría preguntaros en qué consiste este proyecto y cómo impulsa la experiencia del paciente, que es uno de los pilares también muy importantes de los que se está hablando en este congreso. El proyecto Su Voz es un proyecto de investigación multicéntrico que se va a desarrollar gracias al patrocinio de MSD en 5 hospitales a nivel nacional, 5 grandes hospitales de distintas comunidades autónomas, y que lo que busca es incorporar la voz del paciente al diseño de los servicios.
incorporándola además con una metodología que ya está contrastada y que es la misma que se utiliza en cualquier proceso de evaluación de experiencia de cliente, no es distinta, y la peculiaridad es que en este caso el cliente es una persona enferma y que tiene más emociones, lógicamente, que el señor cliente de un banco que va a hacerse una hipoteca, que tendrá las suyas, pero que las de un paciente, y en nuestro caso además enfermo de cáncer, es un paciente especial. Y lo que busca el proyecto metodológicamente con herramientas de Design Thinking es crear soluciones para aliviar las emociones negativas que nuestros pacientes tienen. Y todo eso lo hemos hecho con un grupo de profesionales del Hospital de Día de Oncología, fundamentalmente enfermería, porque son las que están más cerca de los pacientes y las que más entienden las emociones de los pacientes, y con algunos oncólogos del hospital. Seguimos hablando, ¿no?, de experiencia del paciente. ¿Por qué pensáis que es importante incorporar la experiencia del paciente a la sanidad y más concretamente en este caso a los centros de día? Bueno, pues lo que sí que hemos visto en este proyecto en relación a la importancia que tiene incorporar la voz del paciente es un poco en esa idea de que a veces el profesional pensamos qué es lo que el paciente quiere y cuando los escuchamos, como en este caso, nos sorprendemos porque sus necesidades son otras. Es decir, que dan por hecho que efectivamente cuando están en un centro sanitario, en un hospital en este caso, tienen cubierta su parte de su enfermedad, ¿no? Pero lo que nos transmitieron sobre todo los pacientes oncológicos era esa otra parte de distracción. No quiero que me hagas nada, que me siga hablando de mi enfermedad, haz algo que me permita tener mi cabeza ocupada en otras cosas que ya tengo yo bastante con mi proceso, ¿no? Yo creo que ha sido sorprendente para todos. Yo, desde mi experiencia, desde mi parte de participación en el proyecto, los resultados me sorprendieron tremendamente porque creíamos que nos iban a demandar otra cosa y yo creo que ha sido súper enriquecedor, y además porque nos va a permitir, que era un poco lo que contábamos en el proyecto, es que lo que el paciente nos transmita también en esa parte más emotiva, más de sentimientos, se puede deberíamos incorporarlo en su historia clínica porque lógicamente a la hora de ver los resultados en la salud no solamente es el resultado que le puede dar el fármaco en ese momento, sino también todo ese apoyo emocional y de ayuda en momentos determinados y que además con el que pueden contar en cualquier momento, no solamente sino en su casa, mientras están poniéndose el tratamiento o en cualquier momento de su proceso de enfermedad. Pues Encarnación Fernández, Anabel Alguacil, directora de Enfermería y coordinadora de calidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchísimas gracias por vuestra participación en el Conecta 21 CNH y adelante con ese proyecto. Muchas gracias. Gracias.